Ok, pantalla completa. ¿Mejor? ¿Ahora? Va, súper, súper. Usted manda, Doc. Va, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Perdón por ser día festivo, pero tengo un viaje, salgo mañana de viaje y no me daba chance de cumplir con las charlas que nos había asignado el doctor Montiel para terminar el mes. Mi nombre es Juan Pablo Díaz, estoy a las órdenes, soy otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello. Tengo el gusto de trabajar en la UNOP. Aquí está mi correo electrónico y mi celular por si lo quieren copiar y cualquier duda estamos para servirles. El tema de hoy, diseñamos un grupo de charlas con el doctor Montiel para, pues creo que son los temas más importantes de otorrinolaringología pediátrica y la idea es que se sientan libres de interrumpir en cualquier momento y pues prefiero que nos quedemos en la diapositiva número 5, que se resuelva cualquier duda que vaya viendo o que lo hagamos un estilo un poquito más conservatorio y más que una charla magistral. ¿Se escucha? ¿Vamos bien? Sí, se escucha. Va, perfecto. Entonces, miren, pues la primera charla va a ser anatomía del oído medio, la segunda, como ponen en el programa, es otoscopía. En esa charla vamos a hacer un intento de enseñarles las lesiones de oído externo y oído interno más importantes y las cosas más importantes en el manejo de las diferentes patologías que se pueden ver en pediatría. Después nos vamos al módulo de sinusitis, que prácticamente desde el punto de vista práctico, o como lo voy a intentar explicar, es muy, muy parecido a la charla de oído medio, pues, o a la charla de otitis media. Y tenemos patología de amígdalas adenoides, apnea del sueño, creo que tenemos una charla de vértigo, y lo último, y intencionalmente de último, es la vía aérea. Y en principio, en la charla de vía aérea, quisiéramos ir como desarrollando pues un programa o un protocolo para evaluación de los pacientes en cuidados intensivos. Ahí tengo el gusto de colaborar con el doctor Roca y con el doctor Saldaña para evaluar a esos pacientes y letar a los pacientes que pueden tener estenosis subglóticas. Y pues todo lo que vayan aportando ustedes creo que es importante. Empezando ya en el tema, oído medio, digamos la anatomía del oído medio, pues una definición sencilla es lo que va a estar, el espacio comprendido que va a estar detrás del tímpano y externo a la ventana oval del oído interno. Entonces prácticamente estaríamos abarcando la cavidad timpánica y los huesecillos y la trompa de Eustaquio. La función que tiene el oído medio en general es transmitir las ondas sonoras desde el aire a los huesecillos y estos tienen un mecanismo de amplificación del sonido. Es interesante ver cómo vamos siempre en el oído externo y el oído medio de una superficie de mayor tamaño a una superficie de menor tamaño y eso hace que se concentren las ondas sonoras en el oído interno. Pues como ustedes saben, el oído va a estar localizado dentro del hueso temporal, ¿verdad? La partición del pabellón auricular está por fuera de este hueso temporal y este hueso temporal tiene diferentes partes. Nos interesa mucho desde el punto de vista función del oído medio y la porción timpánica, que es la que tiene el meato auditivo externo, y la porción mastoidea, porque tiene todas las celdas que van a estar conectadas con el oído medio. Y es importantísimo que nuestro oído medio, para que funcione correctamente, tenga que tener aire. Y ahí es donde entra a batear y vamos a ver a detalle la función de la trompa de Eustaquio. Ya teniendo una foto un poquito más en esquema, que es más fácil entenderlo, pues un oído medio, pues la parte principal sería lo que está constituido dentro del tímpano, el martillo, ¿verdad? Nuestro yunque, nuestro estribo. El estribo se va a articular con la ventana oval y eso va a transmitir las ondas sonoras a la cóclea, que es el órgano que va a recibir los estímulos de vibración y los va a convertir en estímulos
de potenciales de acción para que se active el nervio auditivo. Entonces es importante entender que el tímpano o la cavidad timpánica es una cavidad cerrada donde la presión se va a liberar a la parte posterior de la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, en la clase de sinusitis vamos a ver cómo mucha gente considera que el oído medio es como que si fuera un sexto seno paranasal y todo lo que nos afecta los senos paranasales y la nariz nos afecta la función de la trompa de Eustaquio. De hecho, las bacterias más frecuentes en sinusitis son las mismas bacterias que van a generar las infecciones de oído medio. Tal vez recalcar algunas cosas. En el oído medio también tenemos un sistema de músculos, ¿verdad? Y hay músculos tensores del tímpano y hay un músculo tensor del estribo, y estos músculos se activan cuando estamos expuestos a ruidos muy intensos. Lamentablemente en Guatemala tenemos ruidos arriba de 70 decibelios en muchos bares, discotecas, conciertos, incluso en ambientes laborales, porque hemos medido el ruido en sala de operaciones y hemos encontrado que llega a 110 decibelios. Sabemos que cuando estamos expuestos a esos ruidos de forma sostenida, pues el oído pierde su capacidad de tensar los huesecillos del tímpano y para dejando pasar esa energía sonora que es dañina para el oído interno. Sería interesante poder medir, por ejemplo, los decibelios en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intensivos neonatal. Cuando vemos oído medio obligado, tenemos que estar bien familiarizados con esta imagen anatómica de la membrana timpánica. En general, un tímpano sano es transparente, ¿verdad? A veces no es tan sencillo interpretar las imágenes de una otoscopía porque es como que si estuviéramos viendo a través de un vidrio con San Blas. Pero una de las claves más importantes para estar en un correcto diagnóstico es ver el cono luminoso de Politzer. Este cono luminoso nos indica que no suele haber líquido detrás del tímpano y por lo tanto la posibilidad de una otitis media es muy baja. Lo vamos a ver fotos más adelante. Otras cosas que son importantes es los relieves de los huesecillos. Por supuesto que el que vamos a tener en contacto con el tímpano es el mango del martillo, con el ombligo. Y tenemos una parte superior que es la partensa. ¿Por qué es importante esto? Porque si le pedimos a un paciente que haga una maniobra de Valsalva, podemos ver el movimiento de la parte superior del tímpano, lo cual nos indica una correcta función de la trompa de Eustaquio. Entonces, en aquellos niños grandes en los cuales tengamos dudas de si la fiebre viene del oído medio o no, ¿verdad? O si tiene algo a nivel del oído, si le pedimos que haga una movimiento, una maniobra de Valsalva, vamos a ver cómo se mueve nuestro tímpano. Si el tímpano se mueve, es un tímpano y un oído medio sano. Y tenemos un marco de ligamentos donde se articula el tímpano al hueso temporal, ¿verdad? ¿Qué es esto que llamamos el annulus en general? Y por relieve o por transparencia, en algunos pacientes vamos a ver la articulación de el tímpano, digamos, del yunque con el estribo. Entonces, si quitáramos el tímpano, estaríamos viendo esto, ¿verdad? Estaríamos viendo pues relieves del martillo, estaríamos viendo el yunque con la unión con el estribo y la parte anterior, que es el promontorio de la parte de la cóclea. Para poder hablar el mismo idioma, tal vez este esquema es bien interesante, podemos agarrar el mango del martillo, ¿verdad? Y hacer una división de 4 cuadrantes y podríamos describir alguna lesión que estemos viendo a nivel del tímpano en los cuadrantes y las dividimos de esta forma, poniendo el cuadrante antero superior, posterior inferior y antero inferior. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Va. Entonces, entrando un poquito al tema, ¿verdad? Que es otitis media. La otitis media es una de las patologías más frecuentes en pediatría y en general hay muchas descripciones. A mí me gustó esta, que es un término en específico que se refiere a una condición asociada a inflamación del oído medio. Y eso es importante tener en cuenta, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta que los estudiantes de medicina
o los propios especialistas malinterpretan el término otitis o sinusitis con una infección, alias necesidad de un antibiótico. No necesariamente en todos los casos estos pacientes van a requerir un antibiótico, ¿verdad? Entonces, pues, el término sería similar a una sinusitis donde vemos una condición inflamatoria del oído medio. Obviamente, mientras más sea catastrófica sea nuestra imagen y esto no se parezca a nada a nuestra imagen de otoscopía ideal, que es esta, pues mayor es la posibilidad de que este cuadro sea infeccioso tipo bacteriano. Y de nuevo vamos a ver la clasificación de las otitis medias. Tienen diferentes clasificaciones o diferentes divisiones, ¿verdad? Tenemos una que se llama otitis media aguda, que nos dice que los síntomas son de inicio reciente y tienen menos de 3 meses en general desde que se desarrolló el cuadro. En general, estos pacientes, cuando son clasificados como otitis media aguda, son pacientes que tienen síntomas inflamatorios agudos, tienen síntomas como dolor. El marcador, digamos, clínico más frecuente va a ser el dolor, y muchos de estos pacientes van a desarrollar fiebre, ¿verdad? A veces tenemos esas imágenes un poquito feas de tímpano, pero si estamos ante ausencia de dolor y ausencia de fiebre, debiéramos desconfiar un poquito del diagnóstico de una otitis media aguda. Y hay que tener en cuenta que el tímpano tiene 3 capas y la capa superficial es una capa epitelial. Esta capa epitelial tiene abundante vasculatura y, por ejemplo, un niño que está haciendo un berrinche o está llorando, usualmente se ve rojo, y es una de las causas donde creo que se sobrediagnostican las otitis medias en pediatría. Otro tema importante es que esta piel del tímpano también se ve afectada en las otitis externas. Por ejemplo, cuando tenemos una otitis externa, también vamos a ver el tema en el tímpano. En esos casos puede ser interesante apoyarnos en otras pruebas como un timpanograma o una maniobra de Valsalva para ver si realmente es una afectación del oído medio lo que estamos viendo. Otro término que es interesante es la otitis media aguda recurrente, que tendríamos que tener 3 episodios de otitis media aguda bien documentados, separados en los últimos 6 meses, o 4 o más episodios en el último año. Cuando tenemos estos pacientes, usualmente son episodios de pacientes donde tuvieron el cuadro completo, se les dio tratamiento, resolvieron el cuadro en medio y volvieron a tener otro cuadro de otitis media aguda. Y en esos pacientes, igual que lo vamos a ver en el cuadro, en la clase de sinusitis, lo que tenemos que pensar inmediatamente es que puede hacer un biofilm de los adenoides y que se estén reproduciendo bacterias a nivel extracelular en la superficie de los adenoides y estén migrando a las superficies vecinas, como es la trompa de Eustaquio, llegando al oído medio. En esos pacientes con otitis media aguda recurrente, la indicación de resección de adenoides es algo que puede ayudarnos mucho a controlar el cuadro. Otitis media con efusión, o otitis media serosa, o otitis media secretora, que son los diferentes términos clínicos. A lo que nos hace referencia es a un oído medio, pues, patológico, donde se va a caracterizar por el acúmulo de moco. Hay que recordarse que la porción media del oído tiene un epitelio productor de moco similar a la nasofaringe, o sea, sí está bien documentada la producción de moco, y ese moco tiene que migrar a través de la trompa de Eustaquio hacia la nasofaringe. Cualquier condición inflamatoria que afecte la función de mi trompa de Eustaquio puede llevarme a una otitis media secretora, y en pediatría, de nuevo, son los culpables muchas veces los adenoides. Cuando el adenoides aumenta de tamaño y se queda grande, me produce un bloqueo anatómico de la trompa de Eustaquio y puede hacer que esas secreciones no salgan. A diferencia de la otitis media aguda, en estos pacientes vamos a tener una pérdida auditiva, una sensación de taponamiento óptico, y puede haber dolor intermitente, pero no persistente, y casi nunca hay fiebre. Otitis media con infusión crónica se refiere a aquellos cuadros donde el moco está presente por más de 3 meses y ese paciente tiene una indicación de colocar drenajes transtimpánicos. Y la otitis media crónica supurativa, en las cuales vamos a tener
pacientes que tienen otorrea por más de 2 semanas y estos síntomas, o sea, para tener otorrea tenemos que tener una perforación timpánica y tenemos que tener síntomas o signos de infección que duren más de 6 semanas. Entonces, para tener un diagnóstico de otitis media crónica supurativa, que al final de cuentas el nombre es un poquito pomposo, pues se refiere a un paciente que tiene una perforación timpánica y que tiene síntomas a través de esa perforación timpánica. De nuevo, es bien importante entender si nuestros pacientes tienen tímpanos normales y hay que entender que son dos cuadros totalmente separados. El oído externo puede estar a la intemperie, puede estar en contacto con el agua, puede recibir agua de baño, puede recibir el agua de las piscinas, nos podemos sumergir sin que haya un problema, pero el oído medio es muy susceptible a infecciones si recibe, por ejemplo, líquidos, ¿verdad? O agua, o algún producto químico que nos pueda penetrar a través del conducto auditivo externo. Entonces, en esos pacientes, lo más importante es educar a los pacientes que no pueden recibir agua por su perforación y que cada infección puede poner en riesgo la audición. En epidemiología de la otitis, pues es una de las patologías más frecuentes. Se puede tener hasta 10.8, 11 episodios por cada 100 personas durante un año. Se considera que la mayor parte de los niños va a tener un episodio de otitis media aguda al año. Y de vida es una patología que está súper frecuente en niños pequeños. Conforme van avanzando y van mejorando la función de la trompa de Eustaquio, se van haciendo más raras este tipo de infecciones. Y digamos, 1 de cada 2 niños ha tenido episodios de otitis media antes de los 5 años, ¿verdad? Y muchas veces pasan desapercibidos, en especial en niños pequeños, donde se pueden caracterizar el cuadro únicamente por limitación, irritabilidad, por no querer comer, por ejemplo, por vómitos o por fiebre, ¿verdad? Porque son niños que no nos van a poder transmitir sus sentimientos, ¿verdad? En la otitis media con efusión es difícil estimar la prevalencia porque muchos pacientes son asintomáticos, pero es súper frecuente, ¿verdad? De hecho, muchos niños llegan por otra cosa y uno les examina el oído y les encuentra moco retrotimpánico. Hay que entender que la otitis media con efusión es la primera causa de retraso del habla y la primera causa de pérdida auditiva en niños y que si se trata con medicamentos o con cirugía es reversible. Y se considera que 8 de 10 niños han tenido un episodio de otitis media con efusión antes del año de vida. La otitis media crónica supurativa, o sea, niños con perforaciones timpánicas, sí es mucho más raro, gracias a Dios, únicamente son 5 por 1000 personas. Hay algunos picos asociados a la etapa del año, probablemente por cuadros virales sobreagregados. Y creemos, o por lo menos lo hemos visto, que las infecciones supurativas ha disminuido un montón con el uso correcto de los antibióticos, con los nuevos antibióticos, y es menos frecuente a mayores niveles socioeconómicos. Tal vez un poquito a propósito, la foto, pues entre más mayor sea nuestro paciente, menos frecuente debiera ser una otitis media aguda. Entonces, en estos pacientes adultos o en pacientes adolescentes jóvenes que tienen una infección, además de darles tratamiento, denle una revisión para ver que se haya corregido, porque si un paciente que tiene una otitis media aguda, uno le da tratamiento médico y no corrige y sigue teniendo un moco retrotimpánico, estaría indicado ver con un endoscopio las estructuras de la nasofaringe. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Seguimos? Hasta ahora ninguna duda, doctor. Va. Entonces, factores de riesgo para tener otitis media y en general, digamos, edades tempranas en la vida, sexo masculino como el sexo débil muchas veces en infecciones neonatales, ¿verdad? Historia familiar, tener anomalías craniofaciales, ahí tendríamos que meter, por supuesto, los niños con síndrome de Down, que tienen una forma de cráneo diferente y por lo tanto una trompa de Eustaquio más vulnerable, todos los Treacher-Collins, los síndromes de Alpert, pacientes con diferentes malformaciones a nivel de mandíbula y maxilar, también tienen mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio.
Pacientes alérgicos, muy importante, pacientes con inmunodeficiencia, infecciones del tracto respiratorio superior, pacientes expuestos a humo de tabaco, es también documentado que produce metaplasia del epitelio de la nasofaringe y que en esa metaplasia hay más colonización por bacterias patógenas como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Hipertrofia adenoidea es un factor muy importante, reflujo, estado socioeconómico bajo, como ya lo habíamos hablado, por lo tanto, es mucho más frecuente encontrar perforaciones timpánicas en el Roosevelt que en nuestra práctica en hospitales privados. Otitis medias agudas y otitis medias con efusión. A veces corregimos la otitis media aguda, pero nos queda un paciente con otitis media con efusión. Factores protectores, únicamente la lactancia materna, ¿verdad? Por dos funciones. Se considera que la acción de succión favorece la correcta apertura de la trompa de Eustaquio y, por supuesto, por el traslado de anticuerpos maternos que protegen a los niños en los primeros años de vida. Y niños malnutridos les suele ir peor, ¿verdad? Consumo de agua contaminada, pobre higiene, VIH, tuberculosis, malaria, pero en general tendríamos que pensar que las causas más frecuentes de inflamación de la trompa de Eustaquio van a ser infecciones respiratorias superiores, reflujo y alergias. Y pues ante estos dos, deberíamos de ofrecer un tratamiento para evitar alteraciones del tracto respiratorio superior. Importante en países estilo Noruega, los antibióticos están prohibidos para médicos normales, únicamente los pueden prescribir los infectólogos y las otitis medias agudas no se tratan con antibióticos, lo cual disminuye un montón las resistencias y lo vamos a ver más adelante. No hay un beneficio muy grande de los antibióticos ni en otitis ni en sinusitis. En países subdesarrollados o de alto riesgo, pues sí, usualmente usamos más o prescribimos más antibióticos. Nosotros, como pediatras o como otorrinos, tenemos acceso a prescribir los antibióticos, probablemente los soltemos más fáciles que en otros países, ¿verdad? Y hay que entender un poquito que en estos pacientes, además de tratar con antibióticos, lo vamos a ver adelante, deberíamos de usar un esfuerzo por desinflamar la trompa de Eustaquio como una de las cosas más importantes en la fisiopatología de las otitis medias agudas. ¿Por qué es frecuente las infecciones en niños? La trompa de Eustaquio menores de 1 año son trompas más horizontales que permiten más fácil la migración de bacterias desde la nasofaringe y se abren peor porque no están bien desarrollados los músculos del paladar. Aquí un ejemplo de diferencias entre las trompas de Eustaquio de niños y adultos. Vemos cómo el adulto es más vertical y más larga, mientras que la de un niño es más corta y más horizontal. Y los músculos que tienen que ver con la función del paladar son los músculos que nos van a abrir y cerrar más frecuente la trompa de Eustaquio y por lo tanto las malformaciones craneofaciales son frecuentes en el desarrollo de otitis medias. Cuando tenemos una disfunción de la trompa de Eustaquio, lo que vamos a tener es presiones negativas en el oído medio. Eso aumenta la posibilidad de generar trasudados y exudados y además al no abrirse la trompa de Eustaquio va a generar acúmulo de secreciones y esas secreciones es más frecuente que se infecten. Hay algunos estudios que demuestran que el oído medio no es estéril, ¿verdad? Y también hay algunos estudios que demuestran que la tripsina y algunas moléculas del ácido clorhídrico también se detectan a nivel del oído medio, para que miren lo importante que puede ser el tratamiento de reflujo en esos pacientes. ¿Preguntas? ¿Seguimos? Pues retomando un poquito la importancia de los biofilms, perdón, está un poquito pixeleada las fotos, ¿no? Pues creo que es por la proyección del programa. Los biofilms son comunidades de bacterias que viven a nivel extracelular, que colonizan alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, las prótesis son bien frecuentes que sean colonizadas por biofilms.
Se sabe que estos biofilms pueden ser de diferentes subtipos de bacterias. Tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, y que estos tres pueden vivir en un mismo biofilm a nivel de adenoides, y por eso es que en algunos pacientes es sumamente difícil el tratamiento con antibióticos. Entonces, en esos pacientes uno les da el tratamiento antibiótico, mejoran y vuelven a tener recaídas. En esos pacientes podríamos considerar una adenoidectomía. Súper importante las infecciones virales, mucho más frecuentes que las infecciones bacterianas, ¿verdad? Es usual que una infección viral preceda a una infección bacteriana y se considera que muchas veces la infección viral genera inflamación de la trompa de Eustaquio y con la incapacidad de sacar las secreciones que luego se colonizan por bacterias y se genera una infección bacteriana después. ¿Cuáles son los virus que nos generan más problemas? El sistema respiratorio, rinovirus, adenovirus, coronavirus y definitivamente un montón de artículos que demuestran que después de pandemia la susceptibilidad de los pacientes pediátricos a cuadros virales generando respuestas inflamatorias exageradas es muy importante y prácticamente los intensivos y las unidades de pediatría a nivel privado están ingresados de niños con cuadros virales que antes difícilmente llevaban a un niño a un hospital, ¿verdad? Esto va a generar una activación del sistema inmune y esto puede alterar las propiedades del transporte mucociliar, similar a lo que pasa en una sinusitis, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito desfasadas cuáles son las bacterias más frecuentes en cada uno de los cuadros. En otitis media aguda, por ejemplo, tenemos que pensar definitivamente en los tres mosqueteros, ¿verdad? Como es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. ¿Quién predomina? Depende un poquito de nuestra vacunación, ¿verdad? En los pacientes o en las comunidades donde están altamente vacunados para Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, puede ser el segundo o el primer patógeno en oído medio, ¿verdad? Y en pacientes que están vacunados para los dos, Moraxella catarrhalis suele tomar la batuta. En tercer lugar puede estar Streptococcus pyogenes en su Staphylococcus aureus y en niños en intensivos, el Streptococcus galactiae y los bacilos gram negativos también son frecuentes. Los virus que nos generan otitis media aguda, ya los habíamos mencionado, sincitial respiratorio, Haemophilus influenza, adenovirus, parainfluenza, rinovirus y coronavirus. Cuando tenemos otitis media con infusión, o sea, moco detrás del tímpano, pueden haber bacterias involucradas, pero el valor de un antibiótico se reduce drásticamente comparado con una otitis media. Puede ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y de nuevo sincitial respiratorio, rinovirus y coronavirus, los más frecuentes. Y este dato es curioso, cuando tenemos una perforación timpánica, ¿verdad? Por una parte tenemos los de siempre, generando infecciones de oído medio, pero cobran mucha importancia la pseudomonas y el estafilococo, que sabemos que son bacterias que son típicas de las infecciones del oído externo. Entonces, la flora del oído externo puede penetrar el oído medio y nos va a generar infecciones crónicas en pacientes con perforación timpánica. Luego, también muy llamativo, muy interesante, cómo son los bacilos gram negativos también aumentan mucho la frecuencia. Probablemente por el contacto con agua contaminada se desarrolla ese tipo de infecciones. Y otro tipo de infecciones como Aspergillus y Cándida pueden ser factores al estar el tímpano perforado, porque sabemos que Cándida y Aspergillus viven en el conducto auditivo externo. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, cuadro clínico, la otitis media aguda, es importantísimo el antecedente de infección respiratoria superior. De hecho, es una de las cosas que les pregunto yo siempre a los pacientes, ¿verdad? O sea, cuando tenemos un paciente con fiebres altas, le pregunta a usted, ¿él no tuvo gripe? Si nos dicen que sí, pues pensamos que pueda tener una sinusitis o una otitis media posterior a un cuadro viral, ¿verdad? Es importante, el síntoma más frecuente es la otalgia y es una otalgia constante. En la otitis media con infusión, la otalgia es intermitente. Pacientes pediátricos son altamente febriles y van a tener fiebre entre el 30 y el 60%. Otorrea ya se ve en cuadros avanzados donde se nos perforó el tímpano. Y en pacientes muy pequeños vamos a tener anorexia, vómitos y diarrea.
Cuando tenemos síntomas de alarma, y como lo podría ser la extensión de la inflamación a las partes blandas del pabellón auricular, tendríamos que referir al paciente o considerar agregar antibióticos y llevar de cerca a ese paciente. Examen físico, de nuevo la imagen de la otoscopía, ¿verdad? Un tímpano transparente con reflejo de pólices rara vez va a ser un tímpano de un paciente con una otitis media, y si además vemos que tiene movimiento, pues con menos razón vamos a tener un paciente con otitis media aguda. Cuando tenemos tímpanos donde no vemos ni los relieves ni el reflejo de pólices, como sería este caso, incluso algunos tímpanos donde uno no puede decir exactamente dónde empieza la piel del conducto auditivo externo y puede como diferenciar esos niveles hidroaéreos de secreciones espesas, pues tendríamos que pensar en una otitis media. Los criterios diagnósticos para pensar en otitis media es el inicio súbito de los síntomas, ¿verdad? Y de los síntomas, de los signos y los síntomas, la presencia de fusión en el oído medio, como abombamiento de la membranas timpánicas inmóviles, niveles hidroaéreos, o la presencia de otorrea. Y signos o síntomas de inflamación del oído medio, como sería el eritema de la membrana timpánica o meningitis bullosas o talgias. Cuando tenemos un paciente con otitis media con infusión, pues en estos pacientes una de las cosas más importantes es que el dolor no va a ser persistente o permanente, sino que va a ser intermitente, y muchos de estos pacientes van a tener pérdida auditiva. Si les hacemos una audiometría, vamos a ver cómo vamos a tener una curva separada, que es la audición por vía ósea, de la audición real, que es la audición por vía aérea. Y si uno corrige el problema del moco retrotimpánico, pues este paciente pasaría de escuchar aquí abajo donde está escuchando a escuchar aquí arriba donde en principio podría escuchar. Recalcar de nuevo que la otitis media con infusión es la causa número 1 de pérdida infantil, y que pues, actualmente hay altas exigencias. Muchos niños tienen que ser inscritos el primer año de vida o a partir de 2 o 3 años de vida, y entonces tener un retraso del habla muchas veces puede restringirnos la entrada a un buen colegio. Otitis media con infusión, muchas veces vemos como líquido tipo ámbar, ¿verdad? O sea, sus tímpanos todavía están transparentes, pero se ve una coloración extraña a nivel del tímpano, o podemos tener múltiples niveles hidroaéreos que fluctúan si podemos hacer una maniobra de Valsalva. O sea, aquí hay moco mezclado con aire en el oído medio, y muchos de estos pacientes sienten que se les está moviendo algo en el oído o que sienten burbujeos. Obviamente, pacientes adultos o niños grandes nos pueden dar esa información, y no lo vamos a ver en un paciente pediátrico pequeño, ¿verdad? Si les pedimos que haga una maniobra de Valsalva, van a ser tímpanos inmóviles. Criterios de diagnósticos en otitis media con infusión, pues documentar los niveles hidroaéreos o el cambio de color del tímpano, y que tenga ausencia de síntomas de otitis media aguda. Cuando tenemos otitis media supurativa crónica, tenemos que estar bien atentos a cuál es la, digamos, implicación de esa perforación timpánica y esas infecciones sobre nuestra audición. O sea, recuérdense que el oído interno tiene 3 funciones principales: la función del nervio facial, la función auditiva y la función del equilibrio, como lo vamos a ver en la clase de vértigo. Y tenemos que tener en cuenta que aún en pacientes con pérdida auditiva compleja, donde ese paciente probablemente ya no va a tener un beneficio de la audición, aunque se le reconstruya el tímpano y se le reconstruya la cadena de huesecillos, hay que pensar en cerrar esos tímpanos para proteger la función facial y función del equilibrio. Entonces, ante todos pacientes con infecciones recurrentes, siempre es recomendable hacer una audiometría y ver dónde estamos parados, si el tema es solo por transmisión y se corregiría corrigiendo la perforación timpánica, o si ya el oído interno está afectado. Criterios diagnósticos en otitis supurativa crónica: la presencia de perforación de la membrana timpánica y la presencia de otorrea purulenta son los 2 signos más claros de infección. Y
Es importante en estos pacientes, pues en pediatría en general, yo creo que la pediatría tal vez es una de las ramas donde es más un arte que una ciencia, ¿verdad? Es bien importante que el pediatra sea intuitivo, que sea acucioso en su examen físico, porque la información clínica o la historia clínica va a ser incompleta y lo que nos va a poder decir un paciente pediátrico. Y muchas veces los papás sí nos dan poca información del estado de los niños. Entonces, también podemos intentar hacer escalas de severidad de síntomas. Vamos a ver unas escalas analógicas que se utilizan en pacientes con otitis media, ¿verdad? Nuestra otoscopía convencional, podemos hacer otoscopías neumáticas, lo vamos a ver más adelante, usar un microscopio o usar timpanometrías. Muchos pacientes o muchos pediatras en su práctica privada incluyen la práctica de un timpanómetro que da mucha información cuando uno tiene dudas. Algunos ejemplos, y de nuevo, perdón porque están como distorsionadas las imágenes, de escalas visuales analógicas que se utilizan para infecciones de oído. Hay de estas mismas escalas visuales analógicas, también las tenemos en español y validadas. Y cuadros un poquito más sencillos, ¿verdad? Donde pues con una escala visual analógica podemos intentar ver si el paciente va mejor o peor después de un tratamiento en base a señalar en los dibujos cuál es el que se parece más a nuestro hijo. Otoscopía, aquí viene uno de los pequeños problemas de pediatría, ¿verdad? El tema de remover el cerumen o no. Muchas veces estamos ante un paciente con un dolor súbito de oído, con un cuadro febril, pero tiene un tapón complejo de cerumen y tendríamos que tener cierto entrenamiento para limpieza de oídos o referir al paciente con un otorrino para que limpie el oído para poder tener un acceso a ver cómo está nuestro tímpano, ¿verdad? En general, esas membranas abultadas hacia afuera, como esto, que se mira como un tímpano tenso, como que se estuviera empujando algo de adentro hacia afuera, nos tiene que hacer pensar mucho más en una otitis media aguda, que en esta imagen donde vemos el reflejo de pólisis, el relievo el mango del martillo. Pacientes con tímpano ámbar, de nuevo pensemos en otitis media con infusión, y esto es como se mira un tubito o un drenaje transtimpánico. Y la otoscopía neumática, todos los otoscopios, si son curiosos, se van a dar cuenta que traen como un dispositivo, como que si fuera una válvula en uno de los laterales, y muchos de estos vienen y adaptados a una manguerita que va a una válvula neumática, ¿verdad? La idea es que yo puedo poner el otoscopio, cerrar, hacer un cierre más hermético del conducto auditivo externo y hacer una presión sobre la válvula neumática para ver el movimiento del tímpano. De nuevo, pues, niños arriba de 3, 4 años creo que entienden bastante bien que le pidamos que tape la nariz e infle los cachetes, y eso es una maniobra de Valsalva, y en trompas de Eustaquio permeables vemos el movimiento del tímpano. Y yo uso más la maniobra de Valsalva que una otoscopía neumática, pero si tenemos el otoscopio neumático y en casos de dudas se puede usar, en especial si no tenemos un timpanograma. ¿Preguntas? Pues en general, también podemos hacer estudios de timpanometría. Los estudios de timpanometría es algo similar al mecanismo de una cama elástica. Yo lo que hago con un timpanómetro es que le inyecto aire al conducto auditivo externo. Este aire va a llegar al tímpano, el tímpano se va a ir para atrás y me va a devolver por elasticidad del aire. Entonces, cuando tenemos curvas altas, triangulares, en torno a 1, se llama timpanograma tipo A, y ese timpanograma tipo A nos descarta cualquier enfermedad del oído medio. Cuando tenemos curvas que están desplazadas hacia la izquierda o hacia presiones negativas, nos hace pensar que la trompa de Eustaquio funciona mal. Y cuando tenemos curvas muy bajas como esta, nos hace pensar que hay mucho moco detrás del tímpano. Hay muchos estudios que avalan, digamos, hacer intervenciones quirúrgicas en pacientes con curvas planas,
en los timpanogramas porque el chance que respondan a medicamentos es inferior a un 20%. De nuevo, curvas tipo A, ¿sí? Curvas tipo B, ¿verdad? O curvas planas y curvas desplazadas hacia presiones negativas. Los timpanogramas nos pueden dar una idea de la gravedad del cuadro. Tamizajes auditivos en general no se consideran, o de otitis media no se consideran necesarios. La otitis media aguda es bien sintomática, la otitis media con infección asintomática puede ser autolimitada. Solo se considera estar haciendo evaluaciones clínicas permanentes en estos pacientes en busca de otitis, en aquellos pacientes con problemas sensoriales físicos que no se pueden expresar, por ejemplo, pacientes con parálisis cerebral o pacientes que tienen problemas para comunicarse o pacientes inmunosupresos. Tratamiento médico. La otitis media aguda, lo más importante de nuestra función como médico siempre va a ser aliviar al paciente y por lo tanto controlar los síntomas. Es importante tratar el dolor y la fiebre, ¿verdad? Y utilizar antibióticos, digamos, muy controversial, ¿verdad? Se considera que los niños sin antibiótico, el 83% de los niños va a mejorar, comparado con el 91% de los niños en los cuales sí se utiliza antibiótico, pero si vemos la diferencia entre el que se usa y no se usa, es únicamente de un 8%. Los efectos beneficiosos van a estar enmascarados o opacados un poquito por el efecto adverso de los antibióticos, como pueden ser rash, vómitos y diarrea. Se considera que el uso de antibióticos no nos va a bajar el dolor temprano, ¿verdad? Ni tiene que ver asociado con las recurrencias. Y muchas guías, en especial en países europeos, recomiendan que no se utilicen de rutina. Entonces, ¿en quiénes está totalmente de acuerdo la gente que se tienen que utilizar antibióticos? En niños menores de 2 años, en otitis bilaterales. En cualquier edad, cuando tenemos una perforación timpánica, ¿verdad? Se considera que son cuadros más severos, con mucha inflamación, con muchas citoquinas que nos pueden dañar la audición, y en esos pacientes estaría indicado utilizar antibióticos. Niños menores de 6 meses, pacientes con malformaciones craneofaciales, pacientes inmunosupresos, se pueden considerar dar antibiótico de manera aguda. Yo agregaría aquí pacientes con oído único. O sea, si ya sabemos que un paciente tiene audición solo en uno de los 2 oídos, pues tratar de manera precoz cualquier infección de oído nos puede mejorar los chances de que nuestro paciente persista con audición. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pues en general, si tienen dudas, no los usen, pero si lo van a usar, creo que el tratamiento de elección debe ser amoxicilina con ácido clavulánico, igual que en sinusitis aguda, y si lo vamos a usar, usemos la 90 miligramos kilo día. ¿Por qué? Porque los 3 mosqueteros, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, van a tener resistencias relativamente altas a amoxicilina simple. Lamentablemente no hay estudios en Guatemala como para saberlo, pero también sabemos que se siguen prescribiendo antibióticos sin receta médica y por lo tanto muchos pacientes abusan de esos medicamentos. Entonces mi consejo es intentar no usarlos, pero si los vamos a usar, usémoslos a la dosis correcta y el medicamento correcto, que sería amoxicilina con ácido clavulánico y podría ser ampicilina sulbactam también. Siempre asociados a descongestionantes, antihistamínicos, corticoides y pues o sea, siempre asociados a medicamentos que nos ayuden a tratar los síntomas, y el uso de otros medicamentos pues no tiene mucha evidencia científica en el uso de otitis media. Fallo en el antibiótico. Es importante recordarse de que las bacterias que estamos hablando, ¿verdad? Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, tienen beta-lactamasa y que el Streptococcus pneumoniae tiene proteínas transportadoras de penicilina mediante ATP, ¿verdad? Pero esas proteínas se saturan a dosis altas y por eso es que se recomienda o se recomendó en guías aumentar
amoxicilina con ácido clavulánico a 90 miligramos kilo día. Se considera que no debiéramos de cambiar nuestro antibiótico antes de 48 a 72 horas y por lo tanto en esos días es importante el alivio de los pacientes y darle tratamiento antipirético para que los familiares en general estén más tranquilos y nuestros pacientes estén menos sintomáticos. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Todavía tenemos participantes en la aula. Ok. Sí, doctor. Todo bien, doctor, gracias. Otitis media recurrente, ¿verdad? En pacientes con infecciones recurrentes, siempre pues, fomentar la vacunación, ¿verdad? Obviamente el mundo se divide entre los pro vacunas y los no vacunas, entre otras tendencias que nos dividen, ¿verdad? Se vio mucho en pacientes COVID. Lamentablemente hay un gran grupo de gente antivacunas, que no solo es para el COVID, sino para las vacunas convencionales como la del estreptococo. No hay evidencia de que los usos de antibióticos profilácticos nos pueda ayudar, ¿verdad? No hay uso de antibióticos profilácticos y la colocación de drenajes transtimpánicos es beneficiosa en pacientes que tengan moco retrotimpánico entre las infecciones, ¿ok? Otitis media con infusión va a ser autolimitada en 3 de 4 pacientes, ¿verdad? Se considera que no es ético operar a un paciente si no ha recibido tratamiento médico durante por lo menos 3 meses. Digamos que cuando diagnosticamos a estos pacientes, debiéramos de hacer seguimiento de estos pacientes y debiéramos de hacer estudios de audición, de otoscopía, incluso de timpanometría, para que podamos ver la evolución de esos pacientes, ¿verdad? Si ya llevamos 3 meses con el moco retrotimpánico, pese al uso de esteroides nasales tópicos, antialérgicos y cubrir posibilidades como reflujo, pues está indicado quitar adenoides y colocar drenajes transtimpánicos. El drenaje transtimpánico nos va a funcionar como que si fuera una trompa de Eustaquia o accesoria, o sea, no va a permitir que hayan presiones sostenidas en el oído medio y va a evitar que se formen trasudados. Y si aún así tenemos una otitis media, pues el líquido infeccioso va a drenar a través del tímpano, generando los cuadros menos severos para nuestros pacientes. Los tubos de ventilación, cuando se colocan en general, pueden estar puestos hasta 2 años, pero el promedio suelen ser 9 meses. Y pues la adenoidectomía, algunos estudios avalan que es mejor hacerla después de 4 años, pero en casos severos o recurrentes, yo las practico a partir de 2 años, pues con mucha seguridad. Otitis media crónica con infusión, lo más importante es hacer un esfuerzo por reconstruir el tímpano de esos pacientes, ¿verdad? Paciente pediátrico que le digamos que no se puede mojar el oído, es iluso creer que nos va a hacer caso desde el punto de vista de tener cuidados a la hora de bañarse o que no se va a meter nunca a una piscina, ¿verdad? Y muchas veces el paciente sabe que tiene la perforación timpánica y aún así hay descuidos y después de exposición a agua tenemos que dar tratamiento antibiótico y cuidar a esos pacientes para disminuir los chances de infecciones de oído medio y de oído interno. Cuando tenemos pacientes con perforación timpánicas y infección, podemos agregar tratamiento tópico y además del antibiótico. De hecho, nuestra concentración de antibiótico va a ser superior en gotas que en antibiótico tomado. Se utilizan, digamos, como primera elección puede ser neomicina más polimixina, que en Guate no tenemos ese tipo de preparados y aquí lo que usamos es ciprofloxacino. Hay que tener en cuenta que un paciente con perforaciones timpánicas no puede recibir gotas de lidocaína porque esas son tóxicas para el oído interno y pueden generar un cuadro de vértigo sumamente complicado de tratar, y que las gotas con esteroides debieran de usarse con cuidado, no excediendo la dosis. A veces los pacientes no cuentan las gotas
y el uso excesivo de esteroides intratimpánicos puede generar también problemas si no están avalados para su utilización. Quinolonas son las que utilizamos principalmente, ¿verdad? Y el reto en un paciente con una perforación timpánica debiera ser poder hacer un injerto para que esa perforación cierre. Obviamente, los chances de que esto funcione son altos si ya tenemos una trompa de Eustaquio sana, y a veces prescribimos una adenoidectomía antes de meternos a hacer una corrección de un tímpano, porque sabemos que los adenoides es el sitio natural, el reservorio natural de las bacterias que generan la otitis media y porque generan un bloqueo anatómico de la trompa de Eustaquio. En pacientes con cuadros muy severos, donde hay signos de afectación, además de la perforación timpánica, por ejemplo, pacientes con efusión permanente, o sea, pacientes que supuran constantemente, está indicado hacer una tomografía y ver si no tenemos una mastoiditis crónica. Si hay una mastoiditis crónica, debiéramos de hacer una mastoidectomía, además de colocar un parche detrás del tímpano para mejorar nuestros chances de que eso funcione. Está un poquito de moda, todavía no hay muchos estudios en pediatría, en pacientes, por ejemplo, que tienen mala función de la trompa de Eustaquio con infecciones recurrentes. Además de colocar tubitos, también se puede avalar por dilatar la trompa de Eustaquio, pensando que el paciente pueda tener cicatrices en la trompa de Eustaquio o mal funcionamiento crónico de la trompa de Eustaquio. Aquí tenemos una foto de una nasofaringe ya sin adenoides, donde se está metiendo un catéter a través de la trompa de Eustaquio y se está abriendo o dilatando la trompa para que funcione bien. Hay que entender que todo lo que pasa detrás del tímpano tiene que ver con la trompa de Eustaquio. Prevención, de nuevo, la vacuna antineumococo, muy importante, ¿verdad? Vacunación contra hemófilos influenza si está disponible. Tengo entendido, me podrían corregir, que la vacuna de hemófilos influenza no está dentro de las vacunas que aplica el Ministerio de Salud Pública. Fomentar la lactancia materna es sumamente importante, y esto lo vemos mucho en práctica privada. La utilización de biberones y pepes o chupos, digamos, ¿verdad? Después de 2 años genera presiones negativas en el oído medio y está bien documentado como una causa de otitis media con infusión y otitis media aguda. Entonces, realmente a todos los pacientes que nos llegan a ver como infecciones de oído, recomendamos no usar ni biberones ni pepes, porque generan presiones negativas en el oído que fomentan las infecciones. Acudir a guarderías de edades tempranas es factor de riesgo. Utilizar tabaco aún en pacientes que no fuman, papás de niños que no fuman en casa, pero se ha documentado que las partículas de la ropa suelen ser suficientes para generar infecciones del tracto respiratorio superior o inflamaciones del tracto aéreo superior y pues infecciones respiratorias superiores virales a edades tempranas también nos generan problemas. Aquí hay alguna foto del esquema de vacunación recomendado y ojalá tuviéramos más vacunas, ¿verdad? Y no tuviéramos que llenar el álbum de estampitas de las infecciones virales con la escolarización. Entrando un poquito a complicaciones, ¿hasta ahorita va alguna pregunta, duda? Ya vamos a terminar. No, doctor. Ok, complicaciones de otitis media aguda. Pérdida auditiva va a ser lo más común. Aún hay pérdidas auditivas en pacientes con tímpanos sanos, ¿ok? O sea, podemos tener como consecuencia de una otitis media, una pérdida auditiva, y solo lo vamos a diagnosticar si hacemos audiometrías. Por lo tanto, es importante que a pacientes que tenemos ese antecedente y sean niños arriba de 5 años, intentemos objetivizar cómo está la audición con una audiometría. Presencia de problemas conductivos. Aquí hay una foto de otitis media adhesivas o atelectasias del tímpano. Acá, por presiones negativas,
se succiona el tímpano hacia atrás y estos tímpanos no vibran y se genera una pérdida de la función de transmisión de la membrana timpánica. ¿Ok? Perforaciones timpánicas son frecuentes, daños a la cadena osicular. Aquí miramos una prótesis parcial donde se cambió el estribo por una prótesis de estribo o una prótesis total. En pacientes que han tenido infecciones muy grandes, que se ha destruido la cadena huesecillo, se pone una prótesis similar a un volante de carro apoyada en el tímpano y que va a la ventana oval. Y si el paciente no cierra su perforación timpánica después de 3 meses, ya sería una indicación para considerar una timpanoplastía. Tal vez una foto bonita que encontré por ahí de las posibles complicaciones de una otitis media. Si tenemos un paciente que drena pus o secreciones purulentas desde la mastoides hacia el periósteo del hueso del oído temporal, podemos tener un abombamiento de la membrana, perdón, del espacio retroauricular. Esos pacientes suelen tener signos inflamatorios, hay tema, rubor, fiebre, suelen estar en estados tóxicos si son niños pequeños, y el pabellón auricular se despega. Cuando veamos un pabellón auricular despegado, hay que sospechar una mastoiditis. Si tenemos que de la mastoide se rompe el hueso, puede ir intracraneal y hacer un absceso epidural o un absceso cerebral. Podemos tener solo una afectación de las meninges, ¿verdad? Y tener una meningitis, me llamó la atención. Estuve ahí el fin de semana, vi que tenían varios niños con meningitis post-TB en el intensivo. Pueden haber abscesos cerebelares, puede haber trombosis de la vena yugular, pueden haber abscesos, o sea, que se rompa la punta de la mastoides y llegar pus al esternocleidomastoideo y tener tortícolis. Entonces, ante esos pacientes con otitis medias severas, revisen su pabellón auricular, palpen la mastoides, vean que no hayan signos meningios, veamos que no hayan deterioro neurológico, miremos que muevan bien el cuello. Eso nos ayuda a descartar las complicaciones intratemporales de las otitis medias. Colesteatomas, no sé si están familiarizados con el tema, pero cuando tengan niños con supuraciones recurrentes, acostúmbrense a ver el tímpano y intentar ver hacia arriba del mango del martillo, hacia lo que es la paraflasia. Cuando miramos como lesiones descamativas en esta área, tenemos que pensar en que puede ser un colesteatoma. Y lo que ha pasado en estos pacientes es que la perforación timpánica generó que los restos de piel de la capa superficial del tímpano se metan al oído medio y pueden destruir la mastoides y destruir el hueso temporal, afectar la cadena de huesecillos, destruir los canales semicirculares, generar vértigo. Al final de cuentas, estos colesteatomas se comportan como que si fueran tumores malignos desde el punto de vista que generan mucha destrucción del oído medio. Si tenemos sospecha o si tenemos un paciente con supuración crónica, podríamos hacer una tomografía, porque a veces no es tan evidente mediante una endoscopía y podemos tener una masa de partes blandas dentro del oído medio, generando un colesteatoma. Complicaciones intratemporales, importante lo que platicábamos un poquito, el oído no solo es audición, el oído también tiene los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo, que son los órganos que tienen que ver con el equilibrio. Si tenemos un paciente con una otitis y vértigo, ya por definición es una otitis complicada y cambia de nombre y se llama laberintitis. Esos pacientes deberían estar ingresados con antibióticos y esteroides. Si tenemos un paciente con una pérdida auditiva, también pensar importante en que la otitis media se transmitió al oído interno. Si tenemos un paciente con parálisis facial en el contexto de una otitis media, ya es una otitis media complicada y debiera de ser tratado desde mi punto de vista con antibióticos intravenosos y esteroides. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Y tal vez lo vamos a ver más a detalle en la clase de otoscopía, cuando tenemos estos tímpanos que se ven como normales, pero están estas imágenes
tipo riñón blanquecinas, debemos pensar en una timpanosclerosis. Las timpanosclerosis son cicatrices de tímpanos que fueron operados o que tuvieron perforaciones en el pasado. Estoy seguro que estas imágenes las han visto antes. Algunas veces se confunden con hongos, pero los hongos son como exudativos, o sea, son hacia afuera, no va a ser una imagen lisa a nivel del tímpano, ¿ok? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que en semiología nosotros aprendíamos que como al palpar o sea, como percutir más o menos el hueso mastoides, decía que era un signo clínico de otitis, pero en realidad sería un signo clínico de mastoiditis, entonces. Correcto. Sería un signo clínico de una otitis media complicada. O sea, un paciente con una otitis media no le va a doler que le palpen. De hecho, lo vamos a ver más a detalle en la clase de otoscopía, pero una de las cosas más importantes, o sea, todo esto es muy teórico, pero a veces tenés un paciente de 2 años o de 6 meses con un tapón de cerumen, o no tenés el cono correcto, tu otoscopio no está fácil, pues no es el adecuado, no puedes ver bien la membrana timpánica, pero una de las cosas más importantes es la palpación del pabellón auricular. Si ustedes palpan el pabellón auricular, ¿verdad? O el trago y miren que hay dolor, inmediatamente piensen en una otitis externa, ¿ok? Ahora, la palpación de la mastoides, que es la región retroauricular, de hecho todos pálpense su mastoides, es un área bien dura, es uno de los huesos más duros del cuerpo, tiene que ser asintomática. Si tenemos dolor en esa área, estamos obligados a descartar una mastoiditis, ¿ok? Y ahorita vamos a hacer un paréntesis en algunas imágenes. Quiero que, digamos, vamos a ver la diferencia radiológica entre una otitis media y una mastoiditis, ¿ok? De nuevo, recuérdense un poquito, no sé si le respondí la pregunta o se quedó más o menos. Sí, doctor, gracias. Ok. Ahora, digamos, esto es un esquema del oído medio, ¿verdad? Pero miren la cercanía que tiene con el nervio facial, ¿verdad? Y muchas veces estas infecciones pueden transmitirse a través de los espacios del oído medio al hueso facial. Y lo otro es todo paciente, ¿verdad? Realmente el hueso temporal es como que si fuera un sistema de panal. Todas estas celdas de la mastoides están comunicadas al espacio retrotimpánico. Entonces, cuando tenemos moco detrás del tímpano o tenemos más una otitis media aguda, todo este hueso se va a ver ocupado, pero no destruido. Esa es la clave. Complicaciones intracraneales, pues lamentablemente sigue siendo una causa de meningitis, de abscesos intracerebrales. Obviamente en el hospital ustedes miran casos súper interesantes, pero a la vez tristes, porque uno cree que si tuviéramos un acceso a atención médica de calidad, ya sea privada o pública, esos casos, lo lógico sería pensar que serían menos frecuentes, ¿verdad? Y complicaciones intracraneales, pues siempre ante pacientes con estados tóxicos, con deterioro del estado cognitivo, con, digamos, alteraciones del sistema neurológico, pues deberíamos de hacer estudios de imagen para descartar abscesos, meningitis, ¿verdad? Puedo hacer una punción lumbar si lo consideramos adecuado. Y ante esos pacientes que tienen algo extra, ¿verdad? Como todo lo que hemos estado hablando, inmediatamente hay que cubrirlos con antibiótico, ¿verdad? Las encefalitis también son frecuentes, ¿verdad? Y en esos casos no logramos detectar nada a nivel de las imágenes, únicamente tenemos el signo clínico de alteración en el pensamiento o en el comportamiento de los pacientes. Algunos abscesos intracraneales, ¿verdad? Y trombosis de los senos, por ejemplo, sagitales o cavernosos, pueden ser frecuentes por eso, los senos transversos. En estos pacientes, además de cubrirlos con antibióticos, debiéramos de tener una consulta con otorrino y considerar un tratamiento quirúrgico de la otitis. Al final de cuentas se están comportando como que si fuera un absceso. Si puedo drenar el oído medio o si puedo fresar el hueso y sacar las secreciones infectadas, es más fácil que me resuelva mi
mi absceso cerebral, además tiene indicación de drenaje el propio absceso, ¿verdad? En las trombosis, en algunos casos está, digamos, hemos usado, ¿verdad? Uso anticoagulantes, aunque es controversial si usar o no en estos pacientes, pero si tenemos una trombosis de un seno grande a nivel intracraneal, incluso pueden ser cuadros altamente mortales, pese de hacer las cosas bien. Y les debo la imagen, creo que se las puse en la otra charla, entonces, de la diferencia entre mastoiditis y otitis media con efusión y otitis media aguda. Y en general, pues dejándoles un poquito los conceptos claros, son las últimas dos diapositivas. Y las otitis medias están altamente frecuentes en niños pequeños por la inmadurez de la trompa de Eustaquio. Cuando piensen en otitis media, piensen en trompa de Eustaquio y todo lo que se les ocurra para mejorar la función de la trompa de Eustaquio les va a disminuir sus otitis medias. Como médicos estamos adecuados o debiéramos estar comprometidos con fomentar la vacunación, fomentar la lactancia materna y exhortar a la gente que evite el uso del tabaco, ¿verdad? Y el uso de antibióticos, pues es controversial. Entre peor tengamos a los pacientes, está totalmente indicado. Mi consejo es usarlos de manera precavida y si los vamos a usar, usarlos bien a 90 miligramos kilo día. Tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes con otitis media aguda se van a quedar con moco retrotimpánico y que también hay que tratar eso porque eso nos va a generar más chance de que tengamos una recurrencia y además nos va a generar pérdida auditiva y síntomas como otalgia intermitente. El diagnóstico con imágenes solo está indicado ante cuadros complicados, con lo que vimos, ¿verdad? Con vértigo, con parálisis facial o síntomas neurológicos asociados. Cuando tenemos pacientes con perforaciones timpánicas, es importante darles un buen plan educacional para que no mojen esos oídos. Y si tienen clínicas de supuración, podemos utilizar gotas tópicas. Ante pacientes con complicaciones, desde mi punto de vista, tienen que estar ingresados con antibióticos y esteroides intravenosos y considerar el drenaje quirúrgico de esas pacientes con drenajes transtimpánicos o mastoidectomías. Pues muchas gracias. Dispuesto a ampliar preguntas si hay alguien que las tenga. Intentaremos no pasarnos más de una hora, ya sé por la hora es complicado, pero también es difícil comprometernos a darlas antes de las 7 de la noche. Estamos a las órdenes, ¿verdad? O sea, si es algo, lo vamos a refrescar un poquito en la clase de otoscopía y vamos a intentar agarrar como dos modos por sistema, digamos, dos de laringe, dos de oído, una de nariz. Doctor, disculpe, tengo otra pregunta. Sí. Por ejemplo, si tenemos una otitis supurativa en un niño menor de 6 meses, tendríamos que ingresarlo para tópico y el tratamiento IV o igual si lo dejamos tomado. Otitis media Por el supurativa, o sea, riesgo de meningitis y eso, o no sé. bueno, por el riesgo es interesante, o sea, digamos las complicaciones tanto de otitis como de sinusitis son sumamente infrecuentes. O sea, no debiéramos de prescribir antibióticos o medicamentos en pro de disminuir las complicaciones. O sea, las complicaciones son raras. Hemos tenido pacientes, recuerdo algún paciente que tuvimos el gusto de atender ahí con el doctor
Montiel de un absceso cerebral que estuvo ingresado un mes en el centro médico y que la cuenta costó $1 millón.